Solo he dicho, ¿eh? Sí, no, porque ha puesto ahí el mundo, no sé si ya está grabando o no está grabando. ¿Quiero hacer directo o grabar? Le voy a preguntar si puedo empezar ya. Sí, en acción, de concentración y de presión. Bueno, alguna pregunta así. ¿En qué fase estáis? Si es que estáis de mirar a la cámara de aceptación. Joder, Ana, es una cara. Tengo que esperar, sí. Pues yo diría que estoy entre la depresión y la ansiedad. Ya estoy haciendo ejercicio personal. No, todavía. Estoy entre... Ya, ahora estoy viendo... Sí, el llegar ha sido como que no. Puede ser. Cuando yo le conozco ya ahí. Ah, negación de negociación. ¿Ya? ¿Sí? Vale. No. Sí, Con la a ti, a ti. ¿Con una persona o contigo? Hola. Bueno. Miradme si hay alguna preguntita y eso luego. Sí. Que no. Gracias sobre todo por venir a escucharme y si os lleváis alguna cosita, pues fantástico. Lo estoy retransmitiendo por Instagram, entonces es también por si las personas que se conectan quieren preguntar algo, pues que también está eso ahí abierto. Y nada, yo antes de presentarme quería ver una chuletilla, que no quiero dejar nada. Y entonces nada, primero quería deciros que desde mi experiencia la muerte no es un drama. Vamos a empezar a abrir la mente y a darnos cuenta de que no es un drama, que cada uno lo viva como quiera si quiere seguir en su drama, pero que sí que es verdad que hay una manera de verla diferente y de una forma mucho más saludable y en serenidad. No quiere decir que el dolor esté, porque cuando alguien se va, y nos hablaremos de más muertes, porque no solamente la muerte es porque se muere alguien, sino que hay más muertes, pero no las tenemos identificadas, identificamos el duelo únicamente con esa parte, ¿no? Entonces también lo vamos a ver. Otra cosita que también quería decir, que no soy una persona políticamente correcta. ¿Qué quiere decir? Que si suelto un taco lo suelto y no pasa nada, y en el sentido es de que soy responsable de lo que digo, pero no de lo que cada uno interpreta, y entonces la invitación es a darnos cuenta cuáles son esas creencias que tenemos, esas resistencias a eso que está ocurriendo y que yo rechazo, ¿vale? Por otro lado, quería deciros también, el tema es, bueno, un poquito ya os lo he dicho, el tema de observar qué juicios hacemos con respecto a darnos cuenta de que el único conflicto que existe en todo es porque rechazamos aquello que por nuestra mente egoica decimos que no está bien o que debería ser de otra manera, en lugar de darnos cuenta de que las cosas son como son y desde la neutralidad darnos cuenta de que si le quitamos todo ese contenido no ocurre nada. Entonces también es la invitación a que lo que pueda decir aquí posiblemente también confronte con esas creencias que tenemos y te haga reflexionar. La invitación es a que reflexiones también, de que te cuestiones cosas, como es lo que me ha llevado a mí, ¿no?, a este punto. Y entonces, pues, la invitación es esta, sobre todo, a qué me pasa, observo, y sobre todo, por favor, si queréis preguntar, si queréis compartir, lo que sea que os esté pasando, lo miramos, porque yo no soy una persona iluminada, no tengo la respuesta a todas las preguntas, siempre hablo desde mi experiencia y sobre todo no tengo la varita mágica
para solucionar los aparentes problemas que en realidad no son, y por eso el mirarnos es lo que nos va a llevar a darnos cuenta de que la llave la tenemos nosotros y dejar de buscarla fuera, porque siempre está en nosotros, ¿no? Entonces, otra cosita que os quería decir... No, ya está. Eso, sobre todo, además es importante, se me olvidaba. No tengo la verdad, no la tengo, no me creáis. Experimentarlo y descubrirlo por vosotros mismos. Yo voy a decir aquí siempre, todo el tiempo, desde lo que es mi experiencia propia. No quiere decir, o sea, no te voy a dar formulitas, tú tienes que encontrar las tuyas. Entonces, sobre todo, cuestiónate a ti mismo y observa. Pero no me creas, no me creas. Y nada, y ahora pues quería, yo soy Esther y yo empecé con esto inconscientemente desde que tenía 12 años, que fue la primera vez que me enfrenté un poco con el tema de la muerte a nivel de la pérdida de alguien, que bueno, también vamos a empezar también a cambiar vocabularios porque aquí no se pierde nada. Entonces, bueno, falleció un profesor mío de GB y fue la primera vez en la que yo me encontré delante de la muerte y a cuestionarme, porque seguro que a todos nos ha pasado, esa parte de qué es, a dónde voy, qué es lo que sucede, por qué se muere la gente, ¿no? Entonces, bueno, estaba ahí, pero bueno, como que iba y venía, pero no entendía tampoco un poquito ese drama que se vive cuando ocurre esto. Y bueno, empecé con eso, iba y venía, de pronto ya, pues con una edad mucho más adulta, me formé como terapeuta y ahí sí ya empecé a profundizar un poquito más y a darme cuenta de las cosas que a mí me pasaban y a darme cuenta también de que la muerte no es únicamente cuando alguien se va, sino que es esa parte cuando me despiden de un trabajo, cuando me separo de mi pareja, cuando pierdo un miembro de mi cuerpo. Todo eso es ese proceso, por eso digo siempre que el duelo al final es ese proceso en el que la vida te zarandea y te cambia totalmente y tienes que empezar a vivir desde esa nueva forma, desde eso nuevo que ya no está y que te tiene que recomponer, ¿no? Entonces ese es el proceso un poquito del duelo que ahora también miraremos. Y entendí eso, que la muerte no es solamente esa parte de la que... Lo que pasa que es la que quizás más tenemos presente, o la que más nos toca, o la que más nos produce dolor, ¿no? Y desde ahí, pues nada, empecé a seguir estudiando y me formé en un posgrado de la muerte y los duelos y el acompañamiento a la muerte. Ahí empecé a experimentar otras cosas y empecé a hacer acompañamientos. Y el acompañamiento más potente, que fue el que me dio, yo creo que fue mi trampolín a dedicarme a esto, es la muerte de mi padre, porque ahí lo pude acompañarlo de alguna manera y para mí, aunque suene un poco extraño, fue muy enriquecedor y fue muy hermoso también. Entonces, ahí yo creo que hice ese clic y el decir, es que no es lo que nos han contado, porque al final, ¿qué es la muerte? No sabemos. Tenemos miedo a algo que es la incertidumbre de no saber qué hay después. Y sobre todo, yo muchas veces me planteo, no tenemos miedo si no sabemos de dónde venimos, pero sí tenemos miedo a no saber a dónde vamos. Y finalmente, por lo menos yo en ese no sé, yo descanso, para mí es un descanso, porque verdaderamente me puedo inventar muchas cosas, pero no lo sé, no sé qué hay después. Y lo más absurdo de todo es que tenemos miedo a algo que es inevitable y que nos vamos a morir en algún momento. Entonces es como darse cuenta de esa parte también, de que es algo natural, que la muerte no es lo contrario a la vida, sino al nacimiento. Entonces la vida va surgiendo
Y otra parte también muy, muy interesante es cómo le ponemos edad a la muerte. Cómo nos creemos o nos imaginamos, pensamos que uno tiene que morir de viejo, cuando la vida nos está mostrando constantemente que no hay edad, que un niño se puede morir, que un adolescente se puede morir, y además es que queremos morir a nuestra manera. Y eso tampoco es así. Porque ¿qué ocurre? Pues que la muerte lleva como lleva, y puede ser de inmediato en un accidente, como que puede ser progresiva en una enfermedad. Entonces es empezar a darnos cuenta de que las cosas no son como me gustaría que fueran, sino que son tal y como son. Y es lo que os decía antes, si le quitamos todo ese contenido y todos esos conceptos que nos hemos creído durante nuestra educación, ¿qué queda? No queda nada. Queda esa calma, esa serenidad. De hecho, también la muerte tiene que ver con creencias culturales, porque en otros países la muerte no se vive como un drama, ni como algo espantoso, terrorífico, sino como una transformación, como un volver a casa. Entonces es un poquito cuestionarnos todo eso y, como digo yo, dejar de creerte todo lo que te has creído hasta ahora. No te creas a ti mismo, guíate siempre por lo que tú sientes, y desde ahí los cuestionamientos es que se van a caer solos, porque en realidad, ¿a qué tienes miedo? Pregúntatelo, ¿a qué tienes miedo? ¿A lo que te han contado de la muerte? ¿A lo que tú crees que puede ser la muerte? Y en realidad no tenemos ni idea de lo que es, ¿no? Entonces hay otra cosa que tampoco lo sé seguro, pero un poquito que puede ir por ahí es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dormir por la noche, cuando tenemos esa etapa del sueño sin sueños, en el que yo me quedo dormida y luego me despierto, en esas horas no estamos. Pero no nos da miedo ir a dormir, ¿verdad? Al contrario, decimos, ¡wow, qué descanso! Entonces, eso podría ser la muerte tranquilamente. Y sin embargo, le tenemos miedo a eso que nos hemos contado sobre la muerte. Nuestro cuerpo está muriendo constantemente, pero no somos conscientes. Nosotros tenemos un montón de células en el cuerpo que se regeneran constantemente y que mueren. De hecho, las de la boca, creo que cada semana mueren y se regeneran. Entonces, no somos conscientes, pero la muerte está presente siempre. En la naturaleza lo podemos ver tranquilamente. Siempre está presente la muerte. Entonces es tomar conciencia, porque parece que la muerte le pasa a otros. Pero no, también me puede pasar a mí. Y el miedo que nos da cuando le pasa a alguien cercano es porque me confronta con mi propia muerte. Y es algo que no quiero mirar, porque me da miedo. Por otro lado, no queremos, el tema de tenerle tanto miedo también es el sufrimiento, el sentir dolor. No queremos sentir dolor, queremos anularlo. Nos inventamos que el dolor no es bueno, que no se puede sentir. Mentira. Las emociones no son buenas ni malas, son emociones, nada más. Y cuando hay un dolor, claro que es una emoción muy intensa y claro que es incómoda, pero es que es la única manera, porque las emociones, como los pensamientos, como todo en este mundo, aparece y desaparece. Y si tú te das permiso a sentir lo que sientes, una vez que lo experimentas, eso desaparece. Y es verdad que en el duelo puede durar más tiempo, pero si tú te permites eso, poco a poco ese dolor se va aflojando, llega a desaparecer y no hay sufrimiento. El sufrimiento viene cuando nos enganchamos y nos aferramos a ese pensamiento de dolor y no queremos aceptar que lo que antes había ya no está. Y es solamente eso. Y en el momento en que empezamos a soltar todo eso, por sí solo desaparece, porque esto no hay que hacer nada más. Solamente observar y permitirnos sentir lo que está teniendo lugar y ya está. Y por sí solo desaparece. Entonces en el duelo, Elizabeth Kubler-Ross, que es el posgrado que yo realicé sobre sus enseñanzas, ella era la pionera en este tema, no sé si la conocéis o habéis leído sus libros. Precisamente
cuando falleció mi padre, pues ahí yo justo estaba leyendo un libro de ella que se llamaba sobre la muerte y los moribundos, y ella explica ahí muy claramente las 5 etapas que ella expresa que existen en el duelo y que no tienen que ser ni siquiera las 5 y en el mismo orden, ¿vale? Pero sí que hay 5 que están muy marcadas y yo las experimenté porque las experimenta tanto el que se va a ir muchas veces, si es a través de una enfermedad progresiva, como el que nos está muriendo, ¿no? Y entonces a mí eso también me ayudó mucho, ¿no? Entonces, como os he puesto aquí, ella explica que hay 5 etapas, que es la negación, el enojo, la rabia, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces, os quería enseñar otra foto donde está un poco la explicación. A ver si se ve aquí. Vale. Bueno, pues una de las etapas que ella explica, ¿vale?, que pasamos, que es la negación, ¿no? Que es el primer momento que dice que se tienen dificultades para aceptar la pérdida. Es el momento que dices, no puede ser. ¿Qué ha sucedido? La primera reacción suele negar la realidad porque resulta tan dolorosa que se puede pensar, no es posible, esto no puede estar pasando. Es una reacción normal y temporal de un mecanismo de defensa. Cuando es un impacto muy grande, de momento lo rechazamos. Entonces es una manera en la que nosotros nos protegemos de sentir ese dolor tan intenso que puede ocurrir, ¿no? La ira, cuando la realidad es dolorosa, empieza a surgir la expresión de protesta y enojo y puede ser dirigida tanto hacia el que se ha ido, hacia nosotros mismos o incluso a alguien que esté en nuestro entorno, porque de alguna manera tenemos que expresar eso, ¿no? La negociación, que es una etapa en la que la persona se plantea cómo podría haber evitado esa pérdida o que se podría haber hecho algo mejor, o incluso negociamos con Dios, ¿no? Llévame a mí y no te lo lleves a Él. Entonces, eso es un poco la negociación, que es algo psicológico y que también se pasa. La depresión, pues es el momento en el que ya entramos en esa tristeza, en el que empezamos a darnos cuenta de que ya no va a ser como antes, o respecto a la persona, o respecto a la pareja, o cuando me cambio de casa, o me traslado a otra ciudad. Es un poco ese entrar, para mí, verdaderamente, que soy una persona que me ha costado mucho conectar con la tristeza, mucho. Yo he estado muchos años negándome la tristeza, y gracias a eso luego estuve un año entero triste. O sea que fue como, wow, esto es la tristeza. Y verdaderamente me decían, porque tendemos a hacer esto de, no, venga, anímate, que ya verás cómo todo va a ir bien. No, déjame, que estoy felizmente triste, que por fin puedo estar triste, no pasa nada. Y entonces que como que queremos sacar a la persona de ahí. Pero cuando uno está triste es porque tiene que estar ahí, porque tiene que vivir eso que le está ocurriendo, que es una manera de asimilar eso nuevo que viene, ¿no? Y entonces luego ya viene la aceptación. Lógicamente es cuando uno ya se rinde y ahí ya dice, bueno, pues esto es lo que hay y a partir de aquí pues continúo caminando y bueno, y aceptando que ya está, que a partir de ahora pues tengo que vivir desde ese lugar nuevo y adaptarme a la nueva situación que hay. Que yo me enrollo, ¿queréis comentar alguna cosa, compartir algo o preguntar alguna cosa? No sé si queréis preguntar algo. ¿Tú sí, Marisol? Dime. ¿Todas las fases hay que pasarlas o no tiene por qué? No, eso depende de cada persona. Mira, no hay que pasarlas ni todas ni en el mismo orden. Porque según el nivel de conciencia de cada uno, pues claro, yo por ejemplo, en mi caso, pues con mi padre, que yo llevaba ya un tiempo con el tema, ya había entrado en lo del duelo y todo esto, pues yo por ejemplo no negocié, no me enfadé, ¿vale? No lo negué y simplemente pues sí, que estuve en la tristeza mientras que él se iba apagando. Y claro, la aceptación llegó, es que ya en el mismo momento del tanatorio ya pues mucha gente no entendía por qué yo no lloraba, ¿no? Y era porque ya está, porque no pasa nada, porque es natural y porque a todos nos va a ocurrir, ¿no?
Entonces, por eso te digo que eso depende también de las creencias que cada uno tenga, a lo que me quiero aferrar, a que no lo acepto. Sobre todo es eso, es que no acepto que ya no voy a poder vivir sin esta persona, y entonces, claro, si nos quedamos ahí cogidos, pues eso se puede alargar. De hecho, dicen que lo normal, saludable, es la duración de un duelo es de 1 año, para más o menos. Pero a partir del año es patológico ya. Ahí sí que ya necesitarías igual, pues eso, algún psicólogo, porque no es lo habitual, porque al final es que no te adaptas porque no te da la gana, y así. O sea, que no te adaptas porque no te da la gana. Entonces, bueno, hay gente que está a gusto ahí, que a veces verdaderamente no quieren salir. Hay gente que parece increíble, pero como que se siente cómoda en el victimismo o en dar pena, no lo sé, porque a veces de alguna manera el victimismo también se utiliza como un reclamo a que te atiendan, a una petición de que estén por ti, ¿no? Y al final Jung siempre decía, cuando tengas pacientes, el 70% no quieren salir de donde están, solo quieren que los escuches. O sea que al final eso es una cosa que es de uno mismo, y cuando uno verdaderamente está dispuesto a afrontarlo, la vida te pone delante todo para que así sea y para que así ocurra. Pero tienes que estar dispuesto, y no desde aquí, sino desde aquí, desde lo que uno siente, y desde ahí todo se da. Entonces, bueno, ya un poquito lo he explicado, lo de las etiquetas, de cómo etiquetamos las emociones también, lo tenía aquí, no me lo quería dejar. Pues eso, de no sentir dolor, de no sentir incluso la rabia, no pasa nada. Sí, es lo que decía, que las emociones finalmente es algo que sale, que las observo y las dejo pasar. El tema es no aferrarnos ni a los pensamientos ni a las emociones. Por eso lo perpetuamos, porque queremos sostener eso en lugar de soltarlo. Si precisamente al soltar las cosas es cuando uno entra en esa calma. Yo digo, el duelo es dolor. Sí, claro que es dolor, claro que duele. ¿Cómo no va a doler? Somos humanos y sentimos, claro que duele. Pero cuando te permites eso, de pronto duele menos y duele menos. Y llega un momento que se desvanece. Y es lo que no se convierte en sufrimiento. Y claro que pasan años y te acuerdas de esa persona y puede venir un momento de tristeza. Claro, pero no pasa nada. Lo vivo, lo experimento, lloro si tengo que llorar y continúo. Y ese es el camino, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que yo siempre experimento, como lo vivo desde aquí, y lo que me gusta compartir, pues eso, pues porque, para que cada uno se cuestione pues esas creencias, y la única manera que lo vais a experimentar es poniéndolo en práctica en vosotros mismos. Es lo que os decía, no porque me escuchéis por lo que estoy diciendo, sino porque lo pongáis en práctica en vuestro día a día cada vez que os ocurra algo así, ¿no? Y bueno, más o menos esto es lo que yo os quería comentar. No sé el rato que llevo aquí hablando, pero bueno, es que si queréis compartir, tengo algún vídeo también que os quiero compartir, ¿vale? De Eckhart Tolle, sobre la muerte y sobre... ¿Queréis preguntar algo? Pues quería hacer una observación que me llega escuchándote. Cuando hablamos del miedo a la muerte, yo particularmente, miedo a mi muerte, a no ser que tenga un proceso lento de enfermedad, no tengo, porque yo me voy y no sé lo que me voy a encontrar, porque nadie lo sabe, pero ya está. Para mí el miedo a la muerte es el miedo de mis seres queridos, de mis amigos, de mi familia, de mis hijos. Es más ese miedo, que creo que hay también personas que pueden compartirlo, que no el propio personal. Y ahí entiendo que también aplicaríamos las mismas etapas del duelo, tanto para uno como para el resto, ¿no? Claro. Porque el miedo es a que tú te mueras y ellos se queden, o a que se mueran ellos,
¿Cuál es el miedo? ¿De qué muerte? De la tuya no, pero de que se mueran ellos o de que te mueras tú y se queden... Buena pregunta, Esther. El miedo. Porque es el mismo miedo. Claro. El miedo entiendo que puede ser las dos cosas. Puede ser el que se vayan ellos y ya no puedas contar con su presencia. Y el miedo a quedarte tú sin ellos. Claro. Sí, siempre es tu miedo, siempre es el tuyo. Sea por tu muerte personal o la de tu entorno. Claro, porque ¿qué historia te cuentas tú para tener miedo para que eso no ocurra? Porque de todas maneras no está en tu mano, porque aunque tú no te quieras morir, te vas a morir. Te vas a morir cuando te toque. Y si te toca que se muera un hijo tuyo, se va a morir. Y tú no puedes hacer nada con eso. Entonces al final es cuestionarnos eso, es qué historia tú te cuentas que verdaderamente te da miedo. Y eso es siempre lo mismo, en que las cosas no son como yo quiero que sean. Porque negamos la muerte de alguna manera. Negamos la muerte. Entonces, claro, yo digo, no, es que, como ocurre muchas veces, no, es que lo natural es que se mueran antes un padre y un hijo, pues porque lo dices tú. Porque la vida te está demostrando que no es así. Entonces es como que no, un hijo no se puede morir, sí, se mueren, claro. Porque es que estamos todos de paso, pero como tenemos esas creencias, todavía nos llevamos más el palo, porque no aceptamos la muerte, no aceptamos que nos vamos a ir, porque el ego, que es el personaje que nos hemos creído que somos, es el que no se quiere ir, por eso se inventa cosas, porque quiere permanecer. Vamos para allá. Hola, yo soy Monse. Yo creo que más que el miedo a morirnos o no morirnos, que ya sabemos que nos vamos a morir todos, es el miedo a la pérdida de ese amor a nuestros seres queridos o de oye, me voy a ir porque voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de disfrutar aquello. Joder, es que es una faena, pero yo en sí, el miedo a morirme no, porque es un acto natural, es la consecuencia de vivir. Miedo a lo que dejamos de tener o a lo que dejamos de sentir, pero no a morir en sí mismo. Por ejemplo, hola, yo soy Encarna. Yo, por ejemplo, me pasa a diario. Porque miedo a la muerte, no. Qué difícil me lo ponéis. No, mira, ahora estamos empezando con el tema este. Nosotros, que nos hemos creído que somos esto, ¿vale? Y ahí juega el ego, ahí aparece el ego. El ego nos dice esto que tú estás diciendo y lo que tú has dicho. Me estoy perdiendo cosas, se me pasa el tiempo. Piensa que solo existe este instante, no existe nada más. Lo que no hagas es porque no lo tienes que hacer, no te estás perdiendo nada. Es así de simple. Cuando lo tengas que hacer, si lo tienes que hacer, lo harás. Y si no, es que no te toca hacerlo. Pero el ego quiere hacer cosas, se piensa que le falta tiempo, se piensa que quiere hacer esto y aquello, pero si no lo estás haciendo, no pasa nada. Pero el problema es ese, cuando nos creemos que de verdad tenemos que hacer cosas y que se nos acaba el tiempo. Tú fíjate una cosa que has dicho, me encanta, se nos acaba el tiempo. ¿Qué tiempo? A lo mejor me muero de aquí 5 minutos. Sí, por eso se acaba. Claro, es que aquí se nos acaba a todos. El tiempo no existe, además Yo quiero solo más. existe este momento. Yo quiero más. ¿Quién quiere más? Yo. ¡El ego! Yo quiero más. Claro, el ego siempre quiere, es insaciable, es una insatisfacción constante. El ego siempre quiere más y siempre quiere que las cosas sean como yo quiero que sean. Porque claro, si no, porque ya empezamos con lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Porque cuando es correcto o incorrecto es una interpretación de lo que está teniendo lugar. Y es lo que os decía antes, si yo no enjuicio lo que está ocurriendo, no hay nada más. Es solamente mi interpretación, por lo tanto, si es mi interpretación es mentira. Porque todos, si os fijáis, podemos observar la misma escena y seguro que cada uno la interpreta de forma distinta. Por lo tanto, no es verdad. A ver. Entonces el ego hace esto, o sea que tú tienes ese pensamiento, no pasa nada.
Claro, tienes tu pensamiento, nada más. Pero tienes también esa parte también, cuestiónatela. Es como, ¿qué tiempo? Si solo existe ahora. Igual quiero hacer aquello, igual, pues yo también muchas veces. Yo me di cuenta una vez que dije, uy, me gustaría esto, me gustaría aquello, me gusta. Y luego pensé, pues si no estoy haciendo nada de esto, pues si tampoco me sale el movimiento para ir hacia ahí, me lo estoy inventando, me lo estoy imaginando todo el tiempo, ¿no? Me gustaría. No existe, me gustaría. O lo hago o no lo hago. O me muevo hacia ahí o no me muevo. Entonces, autosaboteamos de alguna manera. Pero es por eso, porque el ego siempre quiere más y mejor. Porque claro, porque esto que está ocurriendo no tiene que ocurrir, tiene que ser mejor. Como muchas veces decimos, no, es que tengo que ser mejor de lo que soy. ¿Cómo? Si tienes que ser mejor, si mejor de lo que eres ya no puedes ser, porque entonces estás menospreciando lo que estás siendo. Entonces, si como eres es perfecto, y si tiene que cambiar algo en ti, cambiará por sí solo. Pero solamente cuestionándonos qué me cuento, qué me creo, qué estoy interpretando sobre lo que veo. Y solamente en ese pararme, ahí como que empiezan a soltarse cosas y verdaderamente ocurren cosas increíbles, cosas que ni siquiera te puedes imaginar. Porque cuando te confías, y yo lo digo así, porque soy muy kamikaze, y yo me tiro al vacío sin paracaídas, me da igual, porque cuando confías en la vida, verdaderamente la vida te da regalos que ni te puedes imaginar. Es increíble, por eso yo invito a saltar al vacío, de verdad, porque la vida te sostiene todo el tiempo. Y cuando nos tengamos que ir, pues nos iremos y será perfecto. O sea que no... Así que gracias por vuestras preguntas y por ayudarme también a ver esto, porque al final lo que veo, lo veo a través vuestro también. Aquí aprendemos todos de todos. Yo no soy aquí una erudita ni nada por el estilo, solo es a través de vuestras preguntas también que yo me doy cuenta también de eso, ¿no? Entonces, gracias. Pues no sé qué hora es. ¿Tú tienes una pregunta? Sí. Venga, vale. Bueno, A ver, Garín. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por todo lo que expones en estos momentos y lo que has expuesto en un pasado que efectivamente no existe. Y ya veremos si mañana lo tendrás que decir. Pero con esto quiero comentar ya fuera de bromas o semi-bromas. Y es que yo sabes perfectamente que estuve en un taller online vía Zoom, porque estaba súper obsesionado con la muerte de mi madre. También decir que con la de mi padre ya se va un poquito más de lleno, la de mi hermana, mi sobrina, mis amigas, mis amigos, no tanto como la mía. Pero sí es verdad que después de ese taller entendí que esa obsesión se naturalizó. No sé si está bien explicado, total, se me quitó. Sí es verdad que con el tiempo me dijiste, ya verás si de verdad lo has superado cuando llegue el fallecimiento de tu familia, si no te has muerto tú antes. Y es cierto, absolutamente cierto, que acepto que el día que eso suceda me voy a caer y me voy a poner muy triste. Pero como también estoy en tu grupito de la no dualidad, entenderé que la tristeza no hay que rechazarla. Lo que te quiero decir es que si pulo esto, nosotros, todo el mundo tiende a pensar más en la muerte cuando hace más frío, cuando hace más lluvia, sobre todo a finales de año, con la famosa Navidad, ¿no? Porque todos a nosotros le ponemos un nombre, el día de los santos, el día de Navidad, el día del trabajo, el día del cumpleaños, fiesta. Pero, sin embargo, la Navidad, que es una fecha muy señalada para los niños y para los padres, es lo que más se rechaza. La Navidad no me gusta porque no están nuestros seres queridos. Y entonces, ¿por qué relacionamos tanto la Navidad o el cumpleaños de la persona que nos fue o por estas mismas creencias de las que acabas de decir? Claro, porque bueno, supongo que también es inevitable, precisamente la Navidad son fiestas navideñas en las que las familiares, en las que la gente se reúne, la familia se reúne, y lógicamente cada año pues, va faltando gente, es así. Pero bueno, se vive de una forma natural cuando eres consciente de que es así,
de que hoy faltará uno, mañana faltará otro y pasado faltaré yo. Es que al final son todas las creencias, todo el tiempo. Mira, me has recordado algo que me ocurrió cuando has dicho eso, y es verdad que hasta que no lo experimentas no sabes. Puedes tenerlo muy claro en tu cabeza, como decimos siempre, ¿no? La teoría no lo sabemos de coña, pero cuando llega el momento, allí es cuando tenemos que demostrar verdaderamente si tenemos integrado esa teoría. Porque como decimos, cuando coges un carnet, cuando sacas el carnet de conducir, te sacas la teórica, tú no sabes conducir. Tú sabes cómo funciona, pero no sabes conducir. La práctica es la que te da la confianza y la experiencia y el aprender a conducir. Pues aquí pasa lo mismo. Y yo hice un ejercicio una vez, mi formación como terapeuta, en el que hicimos como una especie de meditación guiada y la cuestión era que teníamos que visualizar, nos dijeron que la situación era que nos habían llamado del hospital, que nuestros padres estaban ingresados y se estaban muriendo y teníamos que ir a despedirnos, ¿vale? Bueno, esto fue durante la meditación y tal, esto fue como la fase final y tal, y yo escuchaba a compañeros, ¿no? Porque todos estábamos allí con los ojos cerrados y tal, yo escuchaba gritos, escuchaba gente chillar, llorar, como un desgarro, ¿no? Y yo, sorprendentemente para mí, yo llegué allí tranquila, me despedí de ellos y, o sea, yo lo viví con mucha tranquilidad que a mí me sorprendió, porque yo ni siquiera había dicho todavía lo que era el posgrado de duelo ni nada de esto, ¿no? Y justamente, mira por dónde, cuando esto le pasó a mi padre, yo experimenté exactamente lo mismo. Yo estuve tranquila, lo estuve acompañando, le dije, papá, vete ya, porque llevaba ya varios días así, ya lo típico que te ponen paliativos, está ahí, y dices, papá, vete ya has hecho lo que tenías que hacer, gracias por todo, y vete tranquilo. Y esa noche me fue. Y yo experimenté justamente eso que había experimentado unos años antes en la meditación. Por eso está bien también hacer estas cositas, porque es como que vas integrando un poquito, pero sí que es verdad que hasta que no llega el momento, tú no sabes si verdaderamente, pero te ayuda también, te ayuda a verlo de otra manera. Y es lo que decía antes, el dolor está claro que está, porque sentimos, somos personas y sentimos, tenemos emociones, pero es verdad que permitiéndote sentir eso, poco a poco se va desvaneciendo, a unos a más a otros. Todo depende de las creencias que tenemos, pero es así, o sea, es así de simple. O sea que gracias. Pues si queréis os pongo este vídeo, ¿vale? Ahora, no sé, será yo y unos cuartos. Son 5 minutitos, pero es muy bonito y me apetece compartirlo con vosotros. Suele sentirse incómoda con los finales, porque cada final es una pequeña muerte. Por eso, en muchas lenguas, la palabra Dios significa volveremos a vernos. Cuando una experiencia, una reunión de amigos, unas vacaciones, que tus hijos crezcan y se vayan de casa, llega a su fin, mueres un poco. La forma que esa experiencia tenía en tu conciencia se disuelve. Esto suele producir un sentimiento de vacío que muchas personas prefieren no sentir, no afrontar. Si puedes aprender a aceptar e incluso a dar la bienvenida a los finales de tu vida, tal vez descubras que el sentimiento de vacío, que inicialmente te pareció incómodo, se convierte en una sensación de espacio interno que es profundamente apacible. Aprendiendo a morir diariamente de este modo, te abres a la vida. La mayoría de las personas sienten que su identidad, su sentido del yo, es algo increíblemente precioso que no quieren perder.
Por eso tienen tanto miedo al mundo. Parece inimaginable y pavoroso que yo pudiera dejar de existir. Pero confundes ese precioso yo con tu nombre y tu forma y con la historia asociada a él. Ese yo no es más que una formación temporal en el campo de la conciencia. Mientras solo conozcas la identidad vinculada a la forma, no serás consciente de que esa preciosidad es tu propia esencia, tu sentido yo soy más eterno, que es la conciencia misma. Es lo eterno en ti, y eso es lo único que no puedes tener. También podrías sentir cierta desorientación. Sin esto, ¿quién soy yo? Cuando una forma con la que te habías identificado inconscientemente y que considerabas parte de ti te deja o se desvanece, eso puede ser muy doloroso. Podría decirse que deja un agujero en la trama de tu existencia. Cuando el dolor o la tristeza que sientes, acepta que están ahí. Date cuenta de la tendencia de la mente a construir una historia en torno a esa pérdida en la que se te asigna el papel de víctima. El miedo, la ira, el resentimiento o la autocompasión son las emociones que acompañan a ese papel. A continuación, registra de lo que está detrás de esas emociones y detrás de la historia fabricada por la mente. Ese agujero, ese espacio vacío. Puedes afrontar y aceptar esa extraña sensación de vacío. Si lo haces, tal vez descubras que ya no te da miedo. Quizá te sorprenda descubrir la paz que emana de él. Cada vez que se produce una muerte, cada vez que una forma de vida se desvanece, Dios, el informe y manifestado, brilla a través de la abertura dejada por la forma disuelta. Por eso lo más sagrado de la vida es la muerte. Por eso la paz de Dios puede llegar hasta ti en la contemplación y en la aceptación de la muerte. Pues eso. Bueno, habéis visto que un poquito explicaba también todo lo que hemos comentado antes. Y no sé si tenéis algo más, y si no, pues gracias por venir, por escucharme. Y como decía Facundo Cabral, los que se murieron nunca lo hicieron, solo se adelantaron, porque para allá vamos todos. Gracias. ¡Vamos! Gracias.